tardes, reciban un cordial saludo de bienvenida de parte del equipo de AMACHAC, Escuela Jurídica. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes al segundo día del primer Congreso Nacional de Ciencias Penales, que tiene como eje temático el derecho penal peruano sometido a examen, aspectos sustanciales, procesales y penitenciarios. Dando inicio al segundo día del primer Congreso Nacional de Ciencias Penales, en esta oportunidad contamos con la presencia de la profesora Ana Hurtado, a quien agradecemos de antemano por su predisposición para participar de este evento. Para dar inicio a la videoconferencia, se le solicita a cada uno de los participantes mantener apagados sus micrófonos y cámaras a fin de poder evitar interferencias en la transmisión. Las preguntas que deseen formularle a nuestra ponente podrán realizarlas a través de la caja del chat y estas serán absueltas al concluir con la disertación. Asimismo, si desean realizar una pregunta a micro encendido, deberán dar un previo aviso de ello para poder concedérseles la palabra. Antes de comenzar con el desarrollo del tema del día de hoy, realizaré una breve presentación de nuestra ponente, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Penal por la misma casa de estudio, de igual forma magíster en Derecho por la Universidad de Alcalá, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y abogada asociada en Estudio Caro y Asociados. Sin más preámbulos, se dará paso a la profesora Ana Hurtado, quien en esta oportunidad disertará el tema Aspectos problemáticos en torno al autolavado en el Perú. Muchas gracias, doctora, tiene la palabra. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer en primer lugar por la gentil invitación de los organizadores de este Congreso Nacional de Ciencias Penales y felicitarlos por generar estos espacios académicos donde podamos abordar diferentes temas de derecho penal peruano y someterlos a examen, como precisamente se denomina este Congreso. El tema que voy a tratar en esta tarde está relacionado a algunos problemas prácticos, dogmáticos, procesales en relación a la aplicación de la punición del autolavado de activos en el Perú. En ese sentido, un poco para analizar este tema del autolavado, quiero iniciar analizando lo que es la regulación internacional sobre el tratamiento del autolavado, y cuál es la vinculación o la obligación de estos instrumentos internacionales en relación a nuestro país, ¿no? A nuestra regulación interna. Entonces, en primer lugar, voy a abordar este análisis a efectos de identificar si existe o no una regulación sobre la punición de autolavado a nivel internacional, que sea vinculante para el Perú y que exija al Perú, a nuestro ordenamiento jurídico interno, la punición expresa del autolavado. En segundo lugar, una vez establecido este análisis de los instrumentos internacionales, lo que pretendo es analizar o hacer una revisión a la legislación nacional, efectivamente también a efectos de identificar un poco los antecedentes legislativos de la punición del autolavado en el Perú a lo largo desde que se estableció la sanción del lavado de activos en el Perú hasta las últimas regulaciones o las últimas modificaciones que ha tenido nuestra ley vigente. Y también va a ser materia de esta ponencia analizar los aspectos problemáticos, un poco dogmáticos y procesales en relación a los obstáculos o los problemas de aplicación que se pueden presentar en la punición del autolavado en relación a los actos copenados, a los actos de agotamiento o al principio de ne bis in idem, al principio de nemo tenetur, a la no autoincriminación. Así también analizar en relación a nuestra legislación la problemática que se suscita a nivel jurisprudencial y que se ha visto plasmado en diferentes fallos jurisprudenciales de la Corte Suprema en relación a desde cuándo es aplicable el autolavado o desde cuándo está regulada la punición del autolavado en nuestro país.
Esto es importante a efectos de establecer si una aplicación retroactiva vulneraría pues el principio de legalidad, o más bien se trata de una interpretación que está de acuerdo a los términos objetivos del tipo de lavado de activo desde su versión original desde el año 2002. Bueno, he realizado este pequeño preámbulo. Voy a iniciar con el análisis de los instrumentos internacionales, y en ese sentido quiero manifestar que nosotros sobre la punición de lavado de activos en el Perú tenemos el instrumento de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que es la convención denominada la Convención de Viena, que es esta convención ratificada por el Perú desde el año 91, que es uno de los primeros instrumentos internacionales que obligan en términos jurídicamente vinculantes a los países, a los estados partes, a establecer una sanción, una tipificación del delito de lavado de activos. Esta convención es muy importante y tiene sin duda un indudable valor, que sin embargo no debe perderse de vista que también tiene como lo han señalado también muchos autores, como por ejemplo el profesor Eduardo Fabián Caparrós, quien ha señalado que si bien pues esta convención resulta muy necesaria y por supuesto tiene un valor esencial en la lucha contra la criminalidad y básicamente contra el tráfico ilícito de drogas, también pues presenta y representa un hito, ¿no?, para establecer la lucha contra el lavado de activos. También tiene algunas deficiencias, puesto que esta convención pues tiene una regulación muy amplia, muy ambigua, muy genérica. Entonces, esta generalidad técnica ocasiona pues que se amplíe las interpretaciones, y más aún cuando se trata de establecer tipos penales o sanciones penales, pues estas regulaciones tienen que ser en pro del principio de legalidad, tienen que ser de manera estricta y debe interpretarse de manera restringida. Entonces, esta generalidad pues es una de las deficiencias de esta Convención de Viena que obliga a los estados partes a tipificar el delito de lavado de activos, pero que sin embargo no hace ninguna, y eso ya en relación a nuestro tema que es el autolavado, y precisamente con esa finalidad se analizó la Convención de Viena a fin de verificar pues cuál era el pronunciamiento, ¿no?, que había adoptado la Convención en relación a la punición del autolavado, y no se advierte pues ninguna referencia ni a una punición expresa, ni tampoco a la facultad de exclusión de esta punición por los estados partes. Entonces, hay un silencio absoluto en la Convención de Viena en relación a la punición del autolavado, y esta convención está referida solamente, pues, a los delitos del narcotráfico, ¿no? Como si fuera lavado de activos, estaría referido solamente a delitos derivados o activos provenientes del narcotráfico. Tenemos que tener en cuenta que esta convención es del año 1988, el Perú lo ratifica a través de la resolución legislativa de 1991, y que a partir de ahí, pues, es parte de nuestro derecho interno, y por lo tanto es un instrumento que tiene que ser de obligatorio cumplimiento y de obligatoria observancia en lo que es materia de lavado de activos. Pero en relación a autolavado, como les menciono, no nos da muchas luces sobre lo que se debe entender sobre la punición o no del autolavado.
Algunos autores dan una interpretación a este silencio. Sin embargo, desde mi punto de vista, considero que no se puede realizar ninguna conclusión, ninguna afirmación de algo que no se ha pronunciado la convención. Entonces, por un afán expansionista, por una tendencia de expansión de la punición del lavado de activos, pues se interpreta que al no haberse excluido de la punición, se estaría autorizando la punición del autolavado también en esta convención. Sin embargo, creo que no puede realizarse una conclusión de algo que no se ha pronunciado la convención. Además de que tenemos que tener en cuenta que en nuestro país el lavado de activos es un delito que no solamente está referido pues, a los delitos fuentes o antecedentes que tengan que ver con los delitos de tráfico de drogas, como está referida esta convención, sino ni tampoco a los delitos graves o delitos de criminalidad organizada, sino a cualquier otro delito, grave o no, que tenga capacidad de generar activos ilícitos. En tal sentido, la interpretación que se debe dar a nuestra actual decreto legislativo 1106 referido al lavado de activos tiene que hacerse con estas restricciones y teniendo en cuenta que esta convención está referida para actos de narcotráfico y de criminalidad organizada. Por otro lado, también tenemos que analizar en estos antecedentes o instrumentos internacionales que informan o que sirven de referencia o de base, y en el caso de la Convención de Viena, que es parte también de nuestro derecho, también la Convención de Palermo. La Convención de Palermo es la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la cual prevé también la penalización del blanqueo de capitales, pero derivado de cualquier delito grave, ¿no? Entendiéndose delito grave, y según lo dice la misma Convención de Palermo del año 2000, que es aquel delito que tenga como pena máxima una pena privativa de libertad de 4 años. Entonces, también hemos revisado este convenio de Palermo a efectos de verificar si en este convenio nos dan alguna referencia o nos dan algunas luces sobre la punición del autolavado o del autoblanqueo de capitales. Sin embargo, en este instrumento del año 2000, debemos tener en cuenta que nosotros tenemos el delito del lavado de activos desde el año 91, en el año 2000 seguíamos con una norma que tipificaba el delito de lavado de activos derivado solo del delito de tráfico de drogas, pero a partir del año 2002, como lo vamos a ver más adelante ya con detalle, se regula para cualquier delito, no solamente para el delito de tráfico de drogas. Entonces, cuando nos detenemos a revisar y buscar en este convenio, en el convenio de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, denominado también Convenio de Palermo, vemos pues que tampoco no hay una referencia expresa a lo que se debe, a si debe estar o no sancionado el delito de lavado de activos, ¿no? Debe estar o no incorporado como parte del delito de lavado de activos al autor del delito previo, al autor del delito antecedente, ¿no? Entonces, en esta convención, si bien es cierto, no existe una referencia expresa a si el autor del delito previo debe ser sancionado también cuando interviene en alguna modalidad de lavado, ya sea conversión, transferencia, ocultamiento, sí hace referencia a una facultad que le da a los estados partes
de ser excluidos de la punición del delito de lavado de activos. Es decir, existe una referencia expresa a autorizar, a facultar a los estados partes, si su ordenamiento interno lo requiere y sus principios y derechos fundamentales de sus ordenamientos internos. Así lo establece, pueden establecer una cláusula de exclusión de la punición del autor del delito de lavado de activos. Entonces, algunos autores, la doctrina interpreta que en esta convención se está asumiendo pues que la regla es la punición del autolavado, del autor del delito previo también que pueda ser autor del delito de lavado, y se está estableciendo como excepción que los estados puedan regular en su ordenamiento interno una cláusula de exclusión de la punición de forma expresa, pero de forma tácita, porque no lo dice de forma expresa la Convención de Palermo, sí estaría admitiendo como regla la punición del autolavado. Sobre esto, por ejemplo, el doctor Fidel Mendoza nos ha señalado, tiene su libro sobre el delito de lavado de activos y aspectos sustanciales y procesales, y cuando analiza este aspecto, básicamente en nuestra normativa, nos señala que esa debe ser la interpretación. Sin embargo, igual que en la interpretación que se da a la Convención de Viena, ¿no? Que si bien es cierto, es distinto, porque en la Convención de Viena no se hace ninguna referencia a lo que se debe entender por la punición del autolavado. En este caso, en la Convención de Palermo, se hace una referencia expresa a una exclusión de la punición, que es muy distinto a una regulación expresa de la punición del autor del lavado. Entonces, creo que esa diferencia, esas interpretaciones, en tanto que no exista una obligación expresa para que los estados partes regulen la punición del autor del lavado, y por el contrario, existe una facultad expresa para que no lo regulen, pues no podemos interpretar que es una regla que viene de esta Convención de Palermo y que obliga a los estados partes a punir o sancionar el autolavado. Considero que no se puede hacer una interpretación de algo que no está expresamente regulado, y más aún cuando se trata de regular o establecer sanciones penales. De igual forma, ¿no? También en el año 2003, en la Convención de Mérida, la convención que se realiza en la Ciudad de México, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta convención es más específica y regula pues los actos de lavado de activos proveniente de los actos contra los delitos de corrupción cometidos y que generan activos ilícitos que posteriormente son lavados, ¿no? Esta convención se realiza a efectos de promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficazmente y eficiente la corrupción, ¿no? Incluida ahí la recuperación de activos, por lo que también forma parte de nuestro derecho interno. Y de igual forma que en la Convención de Palermo, en esta Convención de Mérida, también se establece una facultad expresa, ¿no? Pero se establece en forma de facultad, no de obligación, ¿no? Entonces, no existe una obligación, ¿no? Hasta el momento de lo que estamos viendo de la Convención de Palermo, la Convención de Viena, la Convención de Palermo y la Convención de Mérida, no vamos a poder advertir expresamente una obligación para que los estados partes puedan regular o regulen de forma obligatoria, tengan la obligación de regular o establecer la punición del autolavado, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, porque
es saber de cómo es que nace o de qué forma la punición, porque al momento, a la fecha, digamos, tenemos el decreto legislativo 1106, que establece que se podrá, pues, incorporar como autor y por lo tanto ser juzgado y ser investigado el autor del delito previo, ¿no? Entonces, se establece esta cláusula que permitiría, pues, que el autor del delito de lavado del delito previo también pueda ser considerado autor del delito de lavado. Sin embargo, lo que se cuestiona ahí es si no se estaría aplicando una doble sanción sobre la persona, sobre la misma persona, porque se estarían realizando la punición de actos de agotamiento o actos copenados. Entonces, esa es un poco la discusión que la vamos a tratar un poco más adelante, pero como estamos viendo, esta convención, la Convención de Mérida, que la hemos tocado, tampoco nos establece, que es la Convención contra la Corrupción, nos establece una obligación para que podamos afirmar de forma categórica de que los instrumentos internacionales nos obligan como Estado parte a punir el autoblanqueo o el autolavado de activos. Otro instrumento internacional que, si bien es cierto, no es vinculante, eso también es ratificado por el doctor Blanco Cordero cuando analiza las normas internacionales que son vinculantes para nuestro país, nos establece este reglamento, que es importante estudiarlo también y tenerlo en cuenta, porque inclusive ha sido citado en la última sentencia plenaria de la Corte Suprema, en la sentencia casatoria 1/2017, que es una de las sentencias, digamos, más emblemáticas en el tema del lavado de activos, porque pues resuelve una crisis jurisprudencial, o trata de resolver una crisis jurisprudencial que se estaba generando pues en el año 2007 a propósito de supuestas posiciones contradictorias en la Corte Suprema en relación a la autonomía del delito de lavado de activos. Entonces, en esta sentencia se hace referencia a este reglamento y se le hace referencia como si fuera vinculante. Sin embargo, eso hay que tener un poco de cuidado, porque el reglamento de la CICAT, que es el reglamento realizado por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, que se realizó en el año 92, es el reglamento modelo contra el lavado de activos. Este reglamento, en su versión original, tampoco hace ninguna referencia en relación al delito, al autolavado. No se hace referencia a si es punible, a si está excluida de la punibilidad el autor del delito previo. No se hace nada, se guarda un silencio, guarda un silencio total. Sin embargo, este reglamento es revisado, y en la última revisión que hace en el año 2005, sí se establece en el artículo 7, en el artículo 2, en el numeral 7 de este reglamento, se incorpora expresamente que la persona que cometa un delito de lavado de activos y una actividad delictiva grave vinculada al mismo podrá ser condenada por ambos. Entonces, aquí, en este reglamento, que no es vinculante, pero sí es relevante como un instrumento internacional que sirve de una referencia para poder establecer cuál es la tendencia en la regulación del delito del lavado de activos. En relación al blanqueo de capitales, ya en el año 2005 se establecía de forma expresa que era posible la punición del autolavado, ¿no? Y estableciendo que podrá ser condenada por ambos.
y eso también es importante tener en cuenta que dice podrá, tampoco no dice deberá ser condenada por ambos, ¿no? Entonces tenemos que ver en qué casos sí y en qué casos no, y como que faculta, pues, a la revisión de que en algunos casos se va a tener que, pues, establecer la condena por ambos delitos. Entonces, esta punición por ambos delitos no puede ir contra los principios fundamentales del derecho penal en un Estado de Derecho. Entonces, pero ya se hace una referencia expresa, estamos en el año 2005, con este reglamento modelo de la CICAR, realizado por la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, y referido específicamente al lavado proveniente del delito de tráfico de drogas. Entonces, no estamos hablando de cualquier tipo de lavado de activos, no estamos hablando del delito de lavado de activos proveniente de cualquier actividad criminal que tenga la capacidad de generar ilícitos, sino de un delito grave como es el delito de tráfico de drogas, donde ya se está pronunciando, se están pronunciando a través de este reglamento modelo sobre la posibilidad de punir por ambas conductas. Otro instrumento internacional, si bien es cierto, tampoco es vinculante para el Perú, porque el Perú, porque se trata de un convenio europeo, el convenio de Estrasburgo, que es un convenio que es vinculante para los países europeos. Sin embargo, también hemos creído necesario analizarlo para poder ver cómo estaba la tendencia, pues, y cuáles eran los fundamentos para una punición del autolavado. Entonces, cuando nos vamos a revisar este convenio, pues también vemos que se sigue la tendencia internacional de la Convención de Palermo. Este convenio es, bueno, anterior a la Convención el convenio es del 8 de noviembre de 1990 de Estrasburgo, y en este convenio se establece, pues, la exclusión como una facultad de los estados partes para excluir la punición del autolavado, ¿no? El convenio es el convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, que fue firmado en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990, y que, a diferencia del convenio de Viena, pues no se limita a los delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, se acoge las distintas modalidades ahí previstas, y pues según la doctora que ha escrito también un libro sobre el autoblanqueo de capitales en España, en el artículo 6.2b de este convenio, ¿no?, que se puede evidenciar, se faculta a las partes que, con sujeción a su derecho interno, pues excluyan la punición del blanqueo o del autoblanqueo, y pues siguiendo la misma técnica, luego, posteriormente esto es recogido, pues, en el convenio de Palermo. Entonces, vemos un poco la tendencia a una regulación de exclusión. Sin embargo, y en el mismo digamos, espacio europeo, había, pues, un debate jurisprudencial, inclusive no solo doctrinario, inclusive jurisprudencial, sobre la tendencia de la aplicación del autoblanqueo en España, que finalmente, pues, fue resuelto a través, yo creo, ¿no?, considero que, bueno, a través de la jurisprudencia se emitió distintos pronunciamientos sobre las limitaciones que se podrían tener para poder interpretar si era punible o no el blanqueo de capitales, el autoblanqueo de capitales, pero lo que creo que considero que marca como que la línea es la línea directriz, y un antes y un después sobre la punición del blanqueo, no es ni siquiera la Convención de Estrasburgo, sino es una directiva, ¿no? Es una de las directivas que se emiten precisamente en materia de blanqueo
de capitales, que es la directiva 1673 del 2018, recién en el año 2018, donde se introducen importantes cambios y en relación al autoblanqueo sí se regula expresamente que los Estados miembros tienen que adoptar las medidas necesarias para garantizar que esta conducta sea castigada cuando sea cometida por personas que hayan realizado la actividad delictiva de la que provienen los bienes o que hayan participado en ella, ¿no? Entonces se regula la obligación a los estados partes de sancionar el autoblanqueo, excluyéndose, sin embargo, y eso es importante, solamente para los delitos, las modalidades de conversión, transferencia, y se excluyen las modalidades de tenencia, posesión y adquisición. Entonces, a pesar de que se regula expresamente el autolavado o el autoblanqueo de capitales a través de esta directiva europea, se hace la acotación de que no para todas las modalidades, ¿no? Se hace referencia a las modalidades de conversión, transferencia, ¿no? Y no se hace referencia a las modalidades de tenencia, posesión y adquisición. Bueno, eso para tenerlo como marco de referencia. Y otro instrumento internacional que tampoco es vinculante, pero que es muy relevante y que inclusive, como lo ha señalado el doctor Abel Soto, estas formulaciones, estas recomendaciones que emite el GAFI son inclusive o tienen inclusive mayor fuerza vinculante que los convenios o los tratados internacionales que existen. En la medida que estas recomendaciones pues están sujetas a verificación a través de evaluaciones mutuas periódicas, que en el caso del Perú, por ejemplo, lo hace Gafilat. Entonces, en estas 40 recomendaciones no se hace una expresa referencia a lo que se debe, a cuál debe ser la regulación sobre el autolavado. Sin embargo, en una de las últimas revisiones realizadas en el año 2012, se emitió un documento que se denomina Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo y proliferación, que en una de las notas interpretativas de la recomendación número 3 se estableció de forma expresa que los países pueden disponer que el delito de lavados no se aplique a personas que cometieron el delito determinante, cuando así lo requieran sus principios fundamentales de sus leyes internas. Entonces, esto pone en evidencia que siguiendo las recomendaciones del GAFI, la regulación del autoblanqueo debe realizarse respetando los principios fundamentales del derecho interno y dejando a salvo la facultad de regularse excusas absolutorias si así se requiere. Entonces, hasta ahí podemos concluir que los instrumentos normativos que hemos revisado, ¿no? Los que están dentro del hard law y del soft law, podemos apreciar que existía norma con carácter vinculante, no existía, ¿no? Podemos concluir que no existía normativa vinculante que obliga al Perú a la punición del autolavado de forma expresa. Sin embargo, sí existe pues una tendencia, ¿no? Más en Europa y también a través de los instrumentos internacionales no vinculantes a la punición, ¿no? Que están en pro de la punición del autolavado, sin embargo, acotándose las modalidades que sobre esta realicen los autores del delito precedente o del delito determinante. Bueno, en relación ya a nuestra regulación, ¿no? A nuestro derecho interno, es importante tener en cuenta que el delito de lavado de activos en el Perú está regulado desde el año 1991, ¿no? En noviembre del año 1991, pues emitió un decreto legislativo, el decreto legislativo 736, que incorporó por primera vez en nuestro Código Penal
el 296A y el 296B, el delito de lavado de activos proveniente de tráfico de drogas. Pero es importante precisar que las modalidades que se tipificaban en esta norma estaban referidos a las modalidades de lavado a través de la intermediación financiera y a través de la repatriación de capitales, ¿no? Derivados siempre y relacionados, conectados con el delito de tráfico de drogas. Esta regulación sufrió diversas modificaciones y entre las más importantes, creo que es importante tener en cuenta que al igual que en muchos países, podemos hacer referencia a España, por ejemplo, el delito de lavado de activos fue regulado dentro de lo que, en un momento, dentro de lo que estaba regulado el delito de receptación, o sea, dentro de los delitos contra el patrimonio. Inclusive, fue considerado en algún momento como un delito, una modalidad agravada del delito de receptación. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que el legislador en algún momento consideró como conductas afines, ¿no?, el delito de lavado de activos al delito de receptación. Y por lo tanto, eso nos puede servir para analizar luego las excusas absolutorias que le atañen al delito de receptación, si puede ser o no aplicable al delito de lavado de activos, ¿no? Y si existía o no, por ejemplo, para el delito de receptación, una cláusula expresa de exclusión de punibilidad para el autor del delito previo del delito de receptación, al igual que en el delito de lavado de activos. Eso lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero le hago referencia porque en la evolución de la regulación del lavado de activos, vemos que en algún momento este delito estuvo incluido como una modalidad agravada del delito de receptación. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para establecer este análisis sobre las excusas absolutorias, ¿no? Ahora, también es importante que en ese momento, ¿no?, cuando estaba regulado el delito de lavado de activos dentro del Código Penal, ¿no? Ahora tenemos hemos tenido la Ley Penal de Lavado de Activos al año 2012, la 27765, y ahora tenemos el Decreto Legislativo 1106 a partir del año 2012. Sin embargo, en el 91, cuando se incorpora, está dentro del Código Penal estas modalidades de lavado, y, por ejemplo, el doctor Prado Saldarriaga, que ha sido y es muy enfático en establecer que que no existe duda en la punición del autolavado y que no habría ningún debate y no habría ningún reparo para reconocerse el autolavado. Ya él, cuando analizaba sobre el bien jurídico de este delito, cuando estaba previsto en el 296A y 296B del Código Penal, haciendo un análisis pues, sobre la criminalización del lavado de activos, nos dice expresamente que existía un consenso en la doctrina y en la legislación extranjera sobre la exclusión de la sanción del autoblanqueo. En ese sentido, dice el doctor, el citado autor precisó que el autolavado es posterior a cualquier conducta de tráfico ilícito de drogas. Es más, como se admite unánimemente en la doctrina y en legislación extranjeras, el autor del delito de lavado de dinero debe ser completamente ajeno a cualquier delito precedente de tráfico ilícito de sustancias fiscalizadas. Entonces, si bien es cierto, dice eso, pero también de forma vanguardista, creo yo, se pronunciaba sobre lo que ahora es problemático y establecía que para él pues no existe ninguna, a pesar de que en ese momento había un consenso, como lo señala él,
en la doctrina y en la legislación extranjera sobre la exclusión de la punición del autor del delito previo como autor del delito de lavado de activos, él no encontraba ningún reparo para poder establecer como autor del delito de lavado de activos al autor del delito previo. Entonces, sin embargo, creo que esto no fue desarrollado precisamente por las razones que da, ¿no? Que ya existía un consenso en ese momento a nivel de la legislación, estamos hablando del 91, donde teníamos la Convención de Viena y la Convención de Estrasburgo en España, digamos en los países europeos, y la interpretación era que estaba excluido, ¿no? Estaba excluido, o sea, no había ningún debate, no había ningún cuestionamiento sobre la exclusión del autoblanqueo o del autolavado. Sin embargo, a pesar de eso, el doctor Prado Saldarriaga, en este comentario que hace sobre esta regulación, establecía que de acuerdo al tenor de la norma, pues no había ningún impedimento para que se pueda considerar como autor del lavado. Por otro lado, creo que vamos a entrar a desarrollar, porque no nos va a alcanzar el tiempo, creo que nos estamos yendo un poco, nos faltan varios temas para desarrollar. Es importante tener en cuenta que entonces, esta norma, en esta primera regulación, no vemos expresamente una referencia a la punición o la exclusión de la punición del autolavado, ¿no? Y la norma que viene, ¿no? Después de esta regulación en el Código Penal, se decide realizarse una regulación sobre el lavado de activos a través de la Ley Penal contra el Lavado de Activos, la Ley 27665. Y esta norma, pues tampoco hace una referencia expresa, ¿no? No hace ninguna referencia sobre la criminalización o la punición del autolavado. No hay ninguna limitación para que el mismo agente, ¿no? sea también autor del delito de lavado. Sin embargo, aquí sí es importante tener en cuenta un comentario que hace el doctor Prado Saldarriaga y que me parece interesante porque cuando analiza sobre la posibilidad del autolavado de activos, él establece que sí es posible, que no hay ninguna limitación legal alguna, porque ambos actos criminalizados pueden ser realizados por el mismo agente. Sin embargo, dice que tiene que ser siempre y cuando sean en momentos sucesivos distintos, ¿no? Y siempre que se ejecuten los actos posteriores de movilización de activos que sean en momentos secuenciales. Entonces, ya hace una acotación en ese momento, estamos hablando del año 2002, cuando se hace, esto lo dice en su libro en el año 2007, pero estamos hablando de la norma del 27765, y donde ya se ponen algunas restricciones a la forma como se debe interpretar el lavado de activos, que si bien es cierto, el sujeto activo, porque dice el que podría inclusive ser el autor del delito previo, está incorporado, no habría ninguna limitación. Sin embargo, se debe tener en cuenta lo que menciona el doctor Prado, cuando dice que la conducta que realice a esta gente tiene que ser actos posteriores, ¿no? En relación a los actos de conversión y transferencia, y no solamente posteriores, creo yo, sino también que se tiene que verificar que efectivamente esos actos posteriores lesionen un bien jurídico distinto al bien jurídico que protege el delito previo, al bien jurídico del delito determinante, porque si vamos a
punir el delito, el autolavado, pues la conducta del autor del lavado tiene que afectar el bien jurídico también de lavado, que está relacionado pues al bien jurídico contra la administración pública, ¿no? Porque tiene una conducta de ocultamiento, de encubrir, de evitar el descubrimiento del origen ilícito, pero con la finalidad, pues, de integrarlo al circuito económico, porque se tienen que ver afectados estos dos bienes jurídicos. No solamente es una conducta de encubrimiento, de ocultamiento, de evitación, de identificación del origen, ¿no? Origen ilícito del activo, porque eso sería solamente un acto de encubrimiento, sino que ese encubrimiento, esa ocultación, tiene que ser con una finalidad de integrarlo al orden socioeconómico para poder posteriormente disfrutar, aprovechar, reinvertir y continuar con la criminalidad. Entonces ahí creo que sí me parece interesante la acotación que hace cuando interpreta el doctor Prado Saldarriaga, pero habría que adicionarle la referencia a la vulneración del bien jurídico, ¿no? Entonces vemos que esta ley, la ley 27765, en un principio no hace referencia tampoco, continuamos con un modelo de silencio, con una regulación donde no se establece de forma concreta si el autor del delito previo, del delito determinante, antecedente, podía ser también autor o tenía, no solamente si podía ser autor, porque tal vez la norma, y como así lo establece, y creo que bien el doctor Prado Saldarriaga, sí permite incluirlo, porque el autor es cualquiera, es un sujeto común, es un delito común. Sin embargo, la pregunta ¿es posible la punición? ¿Es un autor punible? Entonces ahí habría que analizar, pues, si esta punición trastoca con los principios de legalidad, con el principio de nebis in idem, con el principio de nemo tenetur, que lo vamos a analizar. Entonces estamos en el año 2002, tenemos la ley 27765, no había ninguna regulación expresa sobre la exclusión o la punición del autolavado, y llegamos al año 2007. Ha habido distintas modificaciones antes de este año 2007, sin embargo, para nuestro análisis es importante tener en cuenta el decreto legislativo 986 del 22 de julio del 2007, que modificó el artículo 6 de esta ley, la ley 27765. Y pues, bueno, entre las modificaciones que se realizó, que es importante tener en cuenta porque convierte al delito de lavado de activos, que era un delito de peligro, en un delito de resultado, porque le exige pues que la gente no solamente tenga la finalidad de dificultar o identificar el origen ilícito, sino dificulte la identificación, ¿no? Entonces, sin embargo, lo más relevante para efectos de la exposición es que establece, a través de esta modificatoria, se establece en la ley 27765, con esta modificatoria del 986, del decreto legislativo 986, que también podrá ser sujeto de investigación por el delito de lavados quien realizó actividades ilícitas generadoras de dinero, bienes, efectos o ganancias, ¿no? Entonces, acá se establece, también podrá ser sujeto de investigación por el delito de lavado de activos quien realizó la actividad ilícita. Entonces, ahí es el primer, digamos, el primer pronunciamiento expreso sobre el autor del delito previo, sobre la posibilidad de la punición del autor del delito previo, como autor del delito de lavado. Y se dice, pues, que también podrá ser sujeto de investigación. Y esta regulación que es un poco tibia, ¿no? Porque no dice también deberá, o también es punible, o también podrá ser punible, ¿no? Dice también podrá ser sujeto de investigación, ¿no? Y si nos vamos a la literalidad, como lo ha señalado el doctor Abanto Vázquez,
aquí no te habilita, no te habilitaría, en todo caso, a sancionar el delito previo, a punir al autor al autolavado, al autolavador, sino te habilita a investigar, porque dice también podrá ser sujeto de investigación a quien realizó la actividad, las actividades ilícitas generadoras de los bienes de dinero, efectos o ganancias. No te dice podrá ser punible, ¿no? Entonces, esta regulación un poco, digamos, tibia, pues sí resulta relevante porque nos da la tendencia, ¿no? Nos pone en evidencia la tendencia de la punición del autolavado. Sin embargo, también nos queda y no nos aclara totalmente el panorama. Y así pasamos, pues, después de 5 años, ¿no? Esto sucede en el año 2007, en el año 2012, ¿no? Bajo el argumento y de que requería, pues, perfeccionarse en términos de tipicidad y de procedimientos de persecución y también de eventual sanción, de los responsables del delito lavado, pues se da el decreto legislativo 1106 el 19 de abril del año 2012, que incorpora de forma expresa también lo relacionado a la punición del autolavado y señalando que también podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por autor de por lavado de activos, quien ejecutó o participó en actividades criminales. Entonces, acá un poco más allá, ¿no? Acá establece que también podrá ser autor, ¿no? Y también dice que no solamente que esto debe entenderse porque tiene que ser sujeto de investigación y de juzgamiento. Entonces, sin embargo, se mantiene el término podrá, ¿no? Entonces, podrá como que eso va a depender, ¿no? No es que en todo caso, no es como decía el reglamento de SICAD, ¿no? Que podrá ser condenado por ambos, ¿no? Ahí es más expreso. Sino acá dice que también podrá ser juzgado, ser investigado y ser considerado autor. Pero podrá ser punible, podrá ser penado por ambos, como lo dice expresamente el reglamento modelo de SICAT. Entonces ahí nos queda, y así también lo ha interpretado el doctor Abanto Vázquez, quien ha escrito sobre esto, ¿no? En la evolución de la criminalidad del lavado de activos, un libro en el que participa también el doctor Cayambos, el doctor Carlos Caro, sobre el lavado de activos y compliance. Él ha señalado, pues, que esta norma podría interpretarse, pues, que no tiene la fuerza para admitir el autolavado, ¿no? Porque no dice que deba ser penado como autor, sino que puede ser investigado y juzgado, ¿no? Entonces, y eso ese comentario lo realiza trayendo a colación la regulación del autolavado en Alemania, ¿no? Y el doctor establece que en Alemania está regulada la punición del autolavado, pero de una manera residual, ¿no? En la medida de que la punición del autolavado entra a tallar cuando el autor del lavado pues no hubiera podido ser penado por el delito previo, ¿no? Que es una interpretación que también cabría pues en esta regulación que nos trae el 1106, porque no se establecería de forma exacta o expresa la punición del autolavado. Me avisa, señorita, si me estoy pasando para correr. Sí, profesora, por favor. ¿Cuántos minutos me queda, por favor? Le recomendaría que culmine en 5, porque Ya. va a seguir otra sesión. Por Ok, favor. muchas gracias. No se preocupe. Bueno, entonces tenemos
vamos a ir dando algunas conclusiones a lo que hemos hablado hasta el momento. Es que la regulación del autolavado en el Perú no tiene un antecedente, no tiene un referente de un instrumento internacional obligatorio. La regulación del autolavado en el Perú puede ser interpretado en forma extensiva, admitiendo la punición del autolavado por la modalidad de delito común, como en el sujeto activo en el delito de lavado de activos puede incorporarse el autor del delito previo como delito de lavado. Sin embargo, tiene que tenerse en cuenta que el delito de lavado de activos, si bien en su versión o en su literalidad puede comprender al autor del delito previo, se debe tener en cuenta que estos actos posteriores al delito previo que cometa el autor del delito lavado, no tienen que ser actos de agotamiento copenados, siempre y cuando estos actos sean realizados en un proceso dinámico de lavado de activos, que sean realizados con las dos finalidades concretas de evitar la identificación del origen ilícito y con la finalidad de esa evitación para poder integrarlo al ordenamiento económico, entonces, en esas circunstancias es posible y no habría ningún impedimento para poder establecer la punición del autolavado. Y eso es mucho más problemático distinguir en los actos de tenencia, en los actos de ocultamiento, en los actos de posesión. Y precisamente en ese sentido, por ejemplo, el doctor Villegas Gálvez ha establecido que en esa convección podemos establecer que habría un concurso aparente de normas y se tiene que analizar caso por caso. Entonces, la primera conclusión a la que puedo llegar y que finalmente esto es una aproximación, la que es la punición del autolavado, es que se tiene que analizar caso por caso. No se puede establecer de forma automática, como por ejemplo lo ha establecido el Acuerdo Plenario 7 de 2010 de la Corte Suprema, de que todos los actos de agotamiento automáticamente son actos de lavado de activos. Hay que diferenciarse cuáles son actos de disfrute, de aprovechamiento, que no tengan la finalidad o que no vulneren el bien jurídico protegido. Eso es muy importante porque no se puede generalizar, y más aún cuando se trata de un delito tan grave como es el delito de lavado de activos, y más aún cuando la normativa internacional que se interpreta para nuestra legislación está referida a delitos graves de criminalidad organizada, de gran criminalidad, y como se dice, no se puede matar hormigas con cañones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Por cuestión de tiempo, como entenderá, no se podrá realizar la ronda de preguntas, así que en estos momentos le invitamos a que nos brinde unas palabras finales. Muchas gracias. Quiero agradecer a AmCham por la invitación. Son muy gentiles, y también invitarlos a todos a que puedan estudiar los temas de derecho penal económico, de lavado de activos, que requieren un análisis ya pormenorizado de estos problemas que se presentan de aplicación práctica y que son muy interesantes para poder formarnos, ¿no? Y para poder aplicar y dar un aporte a la comunidad jurídica. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, y estoy muy gustosa. Ha sido muy, muy placentero compartir con ustedes esta tarde y aportar algo de la investigación que estoy realizando. Muchas gracias.